Buenas tardes, el tema que les voy a exponer es sobre rondas clínicas. ¿Cuál es la función del farmacéutico en el área de unidad de cuidados intensivos? La palabra seguridad juega un papel fundamental para los pacientes críticos en esta área. Mediante la creación y promoción de equipos multidisciplinarios, el trabajo en equipo y la integración del farmacéutico especializado en esta área, se ha podido notar la reducción de errores de medicación. Se ha podido también ver que ha habido una seguridad, una mejor calidad en la atención de la salud. La medicina encargada del estudio de estos pacientes es la medicina intensiva. Acá demostraremos cuál era la percepción anterior que se tenía o tradicional que se tenía del farmacéutico. Por ejemplo, el médico tenía una percepción de que el farmacéutico estaba destinado para solamente la dispensación en la farmacia, más no para una participación directa para el cuidado del paciente. En la actualidad, el farmacéutico forma parte también de este equipo para tener mejores resultados en cuanto al tratamiento de estos pacientes. Diferentes estudios han demostrado que la incorporación de un farmacéutico con entrenamiento especializado a la unidad de cuidados intensivos tiene un impacto positivo en los desenlaces clínicos. Es decir, la participación del farmacéutico en las rondas clínicas es fundamental porque han habido estudios que han demostrado que los resultados han sido favorables. En un paciente crítico, sabemos que va a haber cambios en la función de diversos órganos, la cual en no todos los casos, pero en la mayoría va a haber un aumento de medicamentos e intervenciones. Puede provocar o puede haber o el paciente puede estar propenso a tener errores en la medicación debido también al estado crítico en el que se encuentra. Todos estos pacientes que hemos mencionado que se encuentran en la unidad de cuidados intensivos necesitan ser monitorizados. Necesita que haya una monitorización de estos medicamentos a nivel farmacológico, a nivel farmacocinético y a nivel farmacodinámico. ¿Con qué finalidad queremos que haya una monitorización de estos medicamentos en estos pacientes? Con la finalidad de poder prevenir interacciones farmacológicas, eventos adversos, incompatibilidad de medicamentos y prevención frente al tratamiento de infecciones, entre otros. Claro, nosotros sabemos que estos pacientes críticos van a estar propensos, debido a sus bajas defensas, a contraer cualquier infección. Es por eso que es fundamental que el farmacéutico intervenga para poder prevenir todos estos casos. Ahora dice acá, todo se relaciona con los medicamentos y la práctica farmacéutica. Claro, un paciente necesita ser monitorizado, porque sabemos que sobre todo el paciente de la unidad de cuidados intensivos puede tener un desenlace fatal si ocurre cualquier error en la medicación, en la dosis, si hay efectos adversos, si hay interacciones. Entonces estamos demostrando nuevamente que el farmacéutico es fundamental en las rondas clínicas. Acá les voy a mostrar lo que es un estudio que se ha realizado en Chile. Un estudio se ha realizado en la unidad de cuidados intensivos. En forma aleatoria se han escogido a los pacientes. El farmacéutico que ha intervenido en este estudio no ha sido el farmacéutico del hospital, sino ha sido un farmacéutico de otro lugar. Y él, mediante este estudio, su objetivo era establecer la frecuencia y características de los errores de medicación e identificar los procesos más afectados. Él, mediante este estudio, ha podido encontrar, errores de medicación en la prescripción, en la transcripción, en la dispensación, en la preparación y en la administración de medicamentos. Este farmacéutico nos dice que el error de medicación lo define él como cualquier error o omisión producido durante el proceso de redacción de la receta médica sin evaluar la calidad de la selección del medicamento previsto. Por ejemplo, ¿dónde encontramos un error de la prescripción? Él encontró errores de la prescripción en dosis incorrectas, cuando la frecuencia de administración ha sido también incorrecta, cuando la vía de administración ha sido también incorrecta o cuando ha habido omisiones.
Pero eso no ha sido lo único que él ha encontrado, sino también ha encontrado errores de la transcripción. ¿Y cómo lo define estos errores? Cualquier omisión o deficiencia entre lo prescrito y lo registrado en las tarjetas de procedimientos de enfermería. Él ha encontrado, por ejemplo, errores de qué tipo: de omisión y de transcripción diferente a la prescripción. También encontramos errores de dispensación, que se define como cualquier omisión o diferencia entre lo solicitado en la receta y lo dispensado desde la farmacia. Por ejemplo, medicamentos deteriorados, algunos medicamentos que han estado ya vencidos, medicamentos que han estado mal conservados o mal rotulados. También ha habido ahí errores, o medicamentos que se han otorgado, medicamentos que no han estado prescritos, o medicamentos en forma farmacéutica incorrecta o en dosis incorrecta. Entonces sabemos ahí que ha habido también errores de dispensación. Otros errores que se han encontrado que han afectado a estos pacientes a la unidad de cuidados intensivos ha sido errores de preparación. Y se ha definido como cualquier diferencia entre lo indicado por la literatura científica y el producto versus lo realizado por el personal de la unidad de cuidados intensivos. Claro, ha habido, por ejemplo, una preparación defectuosa, ¿no? Por falta de repente de diluyentes, por falta de repente por un fraccionamiento incorrecto o por una manipulación incorrecta, porque ha habido una contaminación. Y por último, también ha habido error de administración. Cualquier omisión o diferencia entre lo indicado en la prescripción médica y lo administrado al paciente. Se dice que estos errores de administración, por ejemplo, tenemos un horario incorrecto, y un horario incorrecto se ha definido como, por ejemplo, al paciente le tocaba administrar el medicamento a las 8 de la mañana y se le administró a las 8:30 o se le administró a las 7:30. Entonces, cuando ocurre eso, en este estudio se ha considerado como un error de la medicación porque no lo administró a las 8, como debería ser correcto, sino lo administró media hora antes o media hora después. Por ejemplo, cuando ha habido dosis incorrectas, ha habido también errores de administración porque no administró la cantidad necesaria para el paciente, la que había indicado y prescrito, cuando han utilizado otra vía de administración. Entonces también ha habido errores cuando el medicamento ha sido diferente a lo prescrito. Se le recetó un medicamento y se administró otro medicamento. Entonces, vemos que en este estudio se ha demostrado que el farmacéutico, mediante esta intervención, mediante la incorporación de farmacéutico a las rondas clínicas de la unidad de cuidados intensivos, se ha podido ver cuáles son los errores que frecuentemente ocurren en esta área. ¿Sí? Ahora, los resultados que se obtuvo de este estudio fue que dice: la participación de un farmacéutico en las rondas clínicas y su capacidad para prevenir eventos adversos asociados a medicamentos disminuyeron de 10,4 a 3,5 por 1000 pacientes al día, lo que constituye una reducción del 66%. ¿Qué nos quiere decir? Nos quiere decir que mediante este estudio que se realizó, los errores de medicación asociados a los medicamentos, ¿no?, se reducieron en más del 66%. Entonces su intervención del farmacéutico ha sido favorable. Otro resultado obtenido en este estudio fue que las intervenciones realizadas por el farmacéutico fueron aceptadas por el equipo médico en un 99%. ¿Sí? Vemos que los médicos también creen y están de acuerdo con que un farmacéutico también sea parte de las rondas clínicas. Entonces ven que es fundamental por los resultados que se han obtenido. También nos indica, dentro de los resultados en este estudio, que la presencia de un farmacéutico en las rondas clínicas redujo significativamente el número de interacciones medicamentosas clínicamente y la duración de la estadía en la unidad de cuidados intensivos. Mediante este estudio también se pudo ver que las interacciones entre medicamentos se habían reducido. Otro resultado que se obtuvo en este estudio fue la participación de un farmacéutico en el cuidado directo de pacientes críticos
redujo la estadía de los pacientes de la unidad de cuidados. Claro, sabemos que si un paciente recibe la terapia farmacológica adecuada, va a tener un resultado positivo en cuanto a su salud. Por ende, el paciente va a estar hospitalizado un menor tiempo porque va a tener una recuperación rápida. Es por eso que es muy importante monitorizar a los pacientes, sobre todo estos pacientes críticos, para que estos pacientes puedan tener una estadía en el hospital menor. También como otro resultado vemos que la presencia de un farmacéutico se asoció a una reducción estadísticamente significativa de la mortalidad en la unidad de cuidados intensivos. Como estos pacientes se les intervino, entonces se realizó todos estos procedimientos, entonces se pudo detectar a tiempo cuáles eran estos problemas de medicación y se pudo reducir la mortalidad. Como ya les había mencionado, por cualquier problema que haya, cualquier problema que afecte a la seguridad del paciente puede terminar en un desenlace fatal para estos pacientes. Es por eso que la mortalidad en la unidad de cuidados intensivos redujo porque hubo una mayor seguridad en su salud. Se ha demostrado beneficios económicos al incorporar un farmacéutico a un equipo multidisciplinario a cargo del cuidado de los pacientes. Claro, mediante la incorporación del farmacéutico se pudo tener resultados positivos, la estadía del paciente fue menor y por ende también ha habido reducción de los costos, no ha habido reducción de los costos a nivel hospitalario porque el paciente estuvo hospitalizado menores días, entonces también va a haber beneficios económicos. Eso sería todo. Gracias.